Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. Amigos y amigas, a una nueva transmisión del Aún es Tiempo a través de las redes sociales del programa en YouTube, en Facebook y también a través de la red de Twitch, que es una red no tan conocida entre todas las personas, pero que entre los jugadores, los influencers y en fin de otras personas que se dedican a ese tipo de actividades sí es bastante conocida. Hoy día estamos a martes 31 de mayo de 2022 y ya se van a integrar los invitados que tenemos hoy día, nuestros panelistas. Hemos sabido que ha habido cortes de electricidad en la ciudad y eso quizás puede estar provocando una demora en el ingreso de nuestros invitados, pero yo, mientras tanto, les voy a compartir algunos de los temas, algunas de las noticias que tenemos preparadas para la pauta de hoy día en este programa, que además se transmite a través de la radio Sensación FM. Esta semana, o el fin de semana, salió ya la información sobre la encuesta Pulso Ciudadano, que señala que el 45% de la población encuestada estaría rechazando el borrador de la nueva Constitución. Eso es una noticia que seguramente al gobierno no le ha caído bien y que de alguna manera va a afectar o va a hacer que la cuenta del primer periodo del presidente Gabriel Boric, que se va a realizar el día de mañana, trate de hacerse cargo entonces de esta situación de problemas de expectativa y que por lo tanto van a tratar obviamente de ofrecer un poco más medidas concretas que den satisfacción a las distintas necesidades que las personas manifiestan. Si uno revisa los detalles, por ejemplo, de esta encuesta de la Pulso Ciudadano, señala que la aprobación del presidente Boris se mantiene solamente en un 27,3%, que es tres puntos más de mejora en relación a la primera quincena de mayo, y la desaprobación asciende a un 56,8%. Ya tal como lo dije, el 45% de los encuestados estaría rechazando el borrador de la nueva Constitución, mientras que solo un 28,5% lo estaría aprobando. En el caso de el grupo que no sabe, que no está decidido, se trata de un 26,3%. O sea, en otras palabras, no todo está dicho, falta bastante tiempo para el 4 de septiembre y por lo tanto, la posibilidad de que hayan cambios en las elecciones de las personas es bastante alta, dado este porcentaje de más de un 26% que todavía no sabe cómo se va a decidir. Un 10,5% de la población declara que ha leído completamente el borrador de la nueva Constitución, lo cual, créanme que yo lo he estado leyendo, es notable. No es fácil leerse este texto de borrador de la nueva Constitución, que tiene casi 500 artículos y que en realidad no es un lenguaje muy fácil de seguir, es bastante engolado, repetitivo, exagerado, no es de fácil lectura, no es de agradable lectura. Mientras que un 46,9% declara que solo ha leído algunos artículos, mientras que un 42% declara que aún no ha leído nada del nuevo borrador. Ahora, obviamente hay tiempo todavía, yo los insto a que sigan leyendo en lo posible el texto del nuevo borrador de la Constitución Política y también vayan comparando con el actual texto de la Constitución de 1980, que ha sido reformada 50 veces, que tiene más de 200 modificaciones y que en realidad es bastante bueno también. Y ahí ustedes vayan sopesando qué dice una cosa y qué dice la otra. De quienes han leído todo o parte del borrador de la nueva Constitución, un 46% considera que es peor que la actual Constitución. Un 13,2% la considera igual y un 32,9% la considera mejor que la actual Constitución. Un 7,9% dice que no sabe. A casi 90 días del plebiscito de salida,
se estima un votante probable entre un 50,3 y un 58,3% de la población que acudiría a votar el 4 de septiembre de 2022. Ahora, eso es lo que la gente dice respecto de su disposición para ir a votar. Pero recordemos que la votación del 4 de septiembre es de carácter obligatorio y por lo tanto las posibilidades de no ir, o más bien dicho, las excusas para no ir a votar son acotadas, están en la ley, entre ellas, por ejemplo, estar a más de 200 kilómetros del lugar de la votación, cumplir labores de carácter público, en fin, o situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, que sean absolutamente acreditables, no por cualquier razón usted puede fallar a esta votación. Así que recuerde, la votación del 4 de septiembre, nos guste o no nos guste, es obligatoria. ¿Qué más dice la encuesta de Activa de Pulso Ciudadano? Que un 61% de la población declara que ya está muy decidido con su voto para el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Un 15,2% está medianamente decidido y un 23,3% está poco o nada decidido. En cuanto a expectativas de qué opción ganará en el plebiscito del 4 de septiembre, un 39,9% cree que ganará la opción rechazo, un 30,7% cree que ganará la opción apruebo y un 29,4% declara que no sabe. Y finaliza, bueno, estoy yo acá leyendo un resumen de la encuesta Pulso Ciudadano que se dio a conocer este fin de semana. Si ustedes quieren verlo, está en su página de chileactiva.com. Y saliéndose un poco de esta contingencia tan politiquera, termina este resumen del informe con los principales problemas que importan a la ciudadanía. Y en primer lugar está la delincuencia, con un 47,2%, la inflación y el alza de los precios con un 32,4%, la inmigración con el 21,4% y el narcotráfico con el 19%. Esto es parte de lo que dice la encuesta Pulso Ciudadano, que estoy dándole a conocer a ustedes para que ustedes vean el pulso, cómo está la temperatura de lo que piensan las personas. Y para seguir conversando de esta y las otras cuestiones que tengo que preparar en la agenda, ya se está incorporando el panelista, uno de los panelistas más estables que tenemos en el Aún es Tiempo, Gabriel Fernández. ¿Qué tal, Gabriel Fernández? Bienvenido a este capítulo de Aún es Tiempo de hoy día, martes 31 de mayo de 2022. Parece que tienes que activar tu micrófono, que lo tienes desactivado. ¿Qué tal, Gabriel? Ahí sí. Un placer saludarte, Alejandro, y también saludar a los que nos están escuchando y nos están viendo también. Y contento también porque esto nos da la posibilidad a nosotros de darle información a la gente, poder analizar estos temas que tú estabas planteando de buena forma y también traducir un poco a algunos lenguajes técnicos que se escuchan en los medios de prensa y que a veces la gente no alcanza a captar en su totalidad. Así que encantado por estar en este programa y poder dar una buena información y un buen análisis a los que nos escuchan. Gabriel, precisamente hace un par de semanas tú nos traías unas encuestas vinculadas con los índices de delincuencia y te voy a pedir que si las tienes a la mano las compartamos y conversemos sobre eso, ya que según la encuesta Pulso Ciudadano que yo estaba comentando antes que tú llegaras a ingresar al programa, señala que el principal motivo de preocupación de la ciudadanía es precisamente la delincuencia con un 47,2%. Y mira, dice, delincuencia 47,2% a la información, y después viene en segundo lugar la inflación y el alza de precios con un 32,4%, o sea, una cuestión más de carácter económico. Pero luego en tercer lugar viene la inmigración, que todos sabemos, que nos guste o no, y no quiero que suene discriminatorio amigo o amiga, pero todos sabemos que la inmigración descontrolada ha incidido de una manera u otra en los índices de delincuencia. No voy a decir que toda delincuencia es obra de los extranjeros, no quiero ser xenófobo, pero también tenemos que ser realistas de que esta inmigración descontrolada ha generado también, de alguna manera, ha influido en los índices de delincuencia. Y luego viene el narcotráfico. Yo creo que nadie va a negar que el narcotráfico sí es una fuente clarísima de delincuencia, porque el narcotráfico tiene aparejado una serie de malas conductas. Entonces, si tú sumas el 47% de la delincuencia,
el 19% del narcotráfico y el 21% de la inmigración, Gabriel, estamos hablando de 70% de las preocupaciones de los chilenos tienen que ver con la delincuencia, con el narcotráfico, con el delito. Te dejo la palabra para que tú comentes y para también nos compartas esas estadísticas que tú tenías de hace algunos días. Por supuesto, Alejandro, yo creo que no es ninguna novedad lo que se está planteando hoy, ni la preocupación de la gente. Incluso en una oportunidad yo pensaba que en las mismas marchas que hubieron para el 18 de octubre, iba a salir algún cartelito nombrando el tema de la inseguridad, el tema de la justicia, pero en ninguna parte salió nada. Y fíjate que quiero, hablando de cifras, quiero mostrar un sondeo que se hizo. Dice que este sondeo que el peor momento de la seguridad en Chile se vive hoy, desde 1990. Y para poner una muestra, un botón de muestra, tenemos que, estamos hablando de casos de delitos violentos solamente. En el año 2021 tuvimos 35.266. Y a la fecha, hoy, ya digamos en esta semana que pasó recién, llevamos 49.191 delitos violentos. Eso es solamente para darte una gráfica de lo que se está expresando hoy, de la preocupación de la gente. Y este gobierno lo sabe, porque tampoco le vamos a echar la culpa el 100% a este gobierno por el tema de la delincuencia, porque recuerda tú que, yendo al tema también que tiene que ver con esto, con la inmigración, esto comienza a descontrolarse desde que la señora Bachelet, la expresidenta de la República, eh, empieza a tener algunos nexos con algunas organizaciones y empiezan a llegar migrantes vía aeropuerto, ni siquiera por la frontera que se establecen hoy como en los pasadizos para inmigrantes regulares o irregulares. Eh, Desde ahí que comienza este tema del descontrol de los inmigrantes y también empiezan a aflorar esos delitos que no se veían habitualmente acá en Chile, tales como secuestros, esos motochorros y otros delitos más. Pero es preocupante, Alejandro y amigos que nos escuchan, es preocupante que no tengamos alguna propuesta ya definida respecto a esto, porque habitualmente cuando alguien se posesiona en un cargo, se supone que está preparado para comenzar ya a trabajar, porque ya los temas ya están captados. O sea, por ejemplo, si yo sé que voy a asumir un gobierno, yo sé que tengo que asumir un gobierno que con un Estado, un país, con cierta deuda, con cierta inflación, y debo llegar yo a poder corregir algunos problemas como estos. Y el tema de la delincuencia viene desde hace muchos años. Fíjese que del año 2016, 2016 que en donde integro yo una agrupación social que está precisamente luchando contra el tema del sistema judicial. Entonces, hoy día usted ve, incluso en los matinales, eh, cifras que son para, no solamente para preocuparse. A veces uno ve como que esto es un camino sin retorno. Fíjate que hoy en la mañana, Alejandro, escuchando los noticieros, me enteré que una señora que iba transitando por una calle en Santiago fue, fue asesinada por unos delincuentes que habían hecho un momento antes, habían hecho un portonazo. Chocaron con un poste y después se bajaron disparando y eh, mataron a esta señora que no tenía nada que ver, o sea, iba pasando por ahí y fíjate que
los delincuentes que la asesinaron eran entre 13, 15, 16 y 17 años. Entonces aquí está pasando algo que en algún minuto, nosotros dijimos hace un par de años que en algún minuto esto va a colapsar. Y creo que ya está colapsando. Creo que ya está colapsando porque los niveles de violencia que están manifestando los delincuentes, que no solamente les basta con robar un vehículo, o no solamente les basta con asaltar a una persona, sino que aquí hay maldad detrás de todo esto, porque o apuñalan a su víctima o simplemente le pegan un balazo. Y fíjate que esto tiene que ver un poquito también con la puerta giratoria que se viene hablando hace muchos años. ¿Quién es Alberto Garrido? Alberto Garrido es un delincuente que tiene 23 años y que lo pillaron robando para variar. Y este joven tiene 115 detenciones. O sea, 115 veces lo habían detenido anteriormente. ¿Qué podríamos pensar de esto? ¿Qué podríamos pensar de esto? Yo te pregunto, Alejandro, ¿cómo tú ves eh, en un cronograma, por ejemplo, cómo ves cuál es la salida? ¿Ves alguna propuesta? ¿Ves alguna intención de este gobierno? Si bien, como dije al principio, no le vamos a responsabilizar 100%, pero ¿tú ves a este gobierno poniendo mano dura a este tipo de delincuencia que nos está agobiando? No, por supuesto que no, para nada, porque además se ha sembrado este concepto del populismo judicial, en el sentido de que los que decimos que tiene que haber mano dura somos populistas. Entonces, también se ha tratado de anular a aquellas voces que buscan mejorar la legislación. A mí me preocupa realmente porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de que estamos viviendo una situación económica complicada, y sin embargo, hoy día nos damos el lujo de haber ya a esta altura del año, según información que ha salido estos días en la prensa, ustedes la pueden buscar fácilmente, está ahí disponible, ya a esta altura del año se han quemado todos los buses del Transantiago que se quemaron el año 2021. O sea, las estadísticas señalan que conforme han ido pasando los años, cada año se queman más buses. Ahora, ¿cuánto vale un bus? Millones. ¿Quién financia eso? El Estado de Chile. El Estado de Chile, pero eso es una ficción realmente, amigo o amiga, porque el que realmente financia somos todos nosotros, los contribuyentes. Y aquí también me quiero detener en un punto que es importante, porque también quiero que hablemos un poco de la cosa económica. La gente dice, no, es que es plata del Estado. No, es plata nuestra. Y algunas personas de inferiores recursos piensan que es la plata de los ricos, piensan que es la plata de otros. Ah. Sí, en teoría, los sistemas de contribuciones, los sistemas de tributación, tienden a cobrarle más impuestos a los más ricos. Ahora, eso es súper discutible, porque los más ricos suelen tener muy buenos abogados, muy buenos asesores tributarios, y se las arreglan entonces para pagar la menor cantidad de impuestos posible, con buenas y con malas artes, porque aquí hay de todo. Hay gente que hace las cosas correctamente, paga menos impuestos, y hay gente que hace las cosas incorrectamente, ilegalmente, y también no paga impuestos o paga muy poco impuesto. Pero usted cuando va a comprar pan, que está tan caro hoy día, por ejemplo, también paga impuestos, amigo o amiga. Usted pide un crédito y existe, por ejemplo, el impuesto de timbre y estampilla. Eso es un impuesto. Usted va a viajar, que la gente ahora que viaja tanto para tantas partes, porque afortunadamente los pasajes han bajado, en fin, en términos generales, usted paga una tasa de embarque. En fin, o sea, la verdad es que todos los días las personas, ¿para qué hablar de las contribuciones? En fin, los permisos como los permisos para trabajar que se pagan entre los municipios, el permiso de circulación, en fin, usted compra combustible en la benzina, más del 40%
ese impuesto específico de combustible. En el diésel, que es el petróleo, el 25% aproximadamente es impuesto específico de combustible también. Entonces, es súper importante que la gente sepa que cuando se quema un bus, cuando se rompe una señalética en la vía pública, cuando se rompe un semáforo, ese es un daño económico, patrimonial, que se está haciendo a todos los chilenos. Y que por lo tanto tenemos que rechazarlo con toda la fuerza. Ahora, claramente este gobierno está en un serio problema, porque estamos hablando del gobierno que llegó a la moneda avivando la violencia, avivando las marchas, avivando las protestas, el saltarse los torniquetes, el repudiar la labor de carabineros y del ejército, de las Fuerzas Armadas. Están los videos, no tengo yo que inventarlo. Están los videos con el presidente Boric increpando a carabineros y a las Fuerzas Armadas que estaban protegiendo, por ejemplo, la estatua de Baquedano en Plaza Italia, por poner un ejemplo nomás de las ocasiones en que apareció el presidente Boric haciendo eso. ¿Para qué hablar de Camila Vallejo? ¿Para qué hablar de Giorgio Jackson? La comunista esta, ¿cómo se llama? ¿Carol Cariola? Claro, la Carol Cariola. Todos avalaron la violencia. ¿Cuál es la señal que se le ha dado a los jóvenes? Con la señal que se le ha dado a los mapuches, que se le ha dado a los trabajadores que también luchan por sus legítimos intereses, de que la forma... Y sin violencia no van a tener resultados. Exactamente, ese es lo que se ha transmitido, y lo cual además contradice, es totalmente contradictorio con esta conducta temerosa, cobarde, ambigua, de estado de excepción acotado. Oye, pero si ni los socialistas hoy día le creen, hay gente del Partido Socialista criticando la renovación del estado de excepción acotado en la macrozona sur. ¿Por qué? Porque eso significa dejar, por ejemplo, todas las vías secundarias donde están los violentistas, donde están los que están robando, los que están generando tráfico de droga, tráfico de armas y haciendo que el Estado no tenga una presencia en su lugar, no están en las vías principales, porque estos gallos tampoco son tontos. Si tú le dices que vaya a poner a los militares en las vías principales, no van a ir en las vías militares, no, que son cobardes, no van a ir a enfrentarse con ellos, pero sí tienen todo el resto. Están diciendo por dónde no deben transitar. Exactamente, le estamos avisando. No sé si tú querías contar algo más, Gabriel, porque me interesa que hablemos un poquito de los temas económicos también. Está complicado el asunto. El gobierno, por ejemplo, ingresaba el día de ayer, no sé si lo hizo, supongo que sí, un proyecto para hacer modificaciones al mecanismo de compensación de precios de los combustibles, de tal manera de inyectarle más dinero a esto para poder entonces mantener o bajar incluso los precios. Ojo, que estamos hablando de un mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, mecanismo que es financiado por todos los chilenos. Entonces, no sé si tiene algo más que decir sobre el tema de la violencia, que a veces agota también, Gabriel, para que pasemos entonces a este otro tipo de temas que también son tan importantes para la gente que nos ve y que nos escucha. Mira, quería comentarte igual, Alejandro, que es indignante las imágenes que circulan en las redes sociales y algún medio de comunicación lo ha tomado también para ahí, de ver cómo estos grupos violentistas que están actuando en la macrozona sur van en grupos de 10, 20 personas, 20 sujetos armados, fuertemente armados, van a un predio y se toman el predio, y cuando llegan los dueños, porque fueron a comprar o fueron a hacer algún trámite, les advierten o los amenazan, porque estas no son amenazas abiertamente, que les dan una semana para que se vayan de ahí. O sea, una semana para que vayan donde han vivido toda su vida, porque son chilenos, ¿ah? Aquí no estamos hablando de extranjeros, de migrantes, no, estamos hablando de chilenos, familia chilena. Entonces, es una situación que realmente está descontrolada en el sur de nuestro país, y vemos tibias respuestas, como decías tú, de parte de la autoridad, poniéndole apellido al estado de excepción,
tratando de bajarle el perfil. Por ahí dijo la ministra de Interior que había visto ahora un asesinato, una acción violenta. Entonces ahora va a creer que es lo que está pasando en la zona en conflicto. Y siempre yo pienso, a propósito de impuestos que pagamos nosotros, que majaderamente se reitera que hay que negociar, hay que negociar. Entonces esas negociaciones está por el tema de las compras de tierra, y esa es plata de todos los chilenos. Porque aquí hay un tema de análisis muy, muy profundo que hay que hacer acá, y ver quiénes son los que van a eventualmente a recibir esas tierras, y quiénes las han recibido, porque no olvidemos que hay gobiernos que han comprado tierras, las han entregado a algunas familias mapuche, y estas familias también las han vendido. Entonces, hay harto paño que cortar en este tema, Alejandro, y eso quería acotar antes de pasar al tema económico, porque da rabia de cómo se está manifestando el terrorismo en esta zona y no se ven soluciones alguna. Efectivamente, aprovecho, antes de que pasemos al otro tema, a propósito de las cosas que tú estás diciendo, aquí voy a pegar una repasadita a los partidos de derecha, que no se ponen de acuerdo en la forma como deben actuar. Yo no sé cuáles son las motivaciones, cuáles son las razones, si quieren mantener alguno la hegemonía pública, ser los únicos representantes de la derecha, o no quieren que se les metan los otros partidos. En fin, yo la verdad que no entiendo por qué, de pronto, para unas cosas se actúa anunciando, por ejemplo, una acusación constitucional, y para otras cosas nos quedamos totalmente callados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en este caso, a que hace algunos días el Partido Republicano anunció una acusación constitucional contra la ministra Isquia Siches por la deplorable conducta que ha tenido, respecto de su manejo del Ministerio del Interior. Y el Partido Republicano estuvo completamente solo en este anuncio. Uno podrá discutir que es bien o no hacerlo ahora. Yo creo que hay que hacerlo, realmente, aunque no estén los votos, porque creo que no hemos tenido un ministro de Interior peor que la ministra Isquia Siches. Sin embargo, 2 semanas después, aproximadamente, sale el gobierno con este spot que todos lo hemos visto, este spot de Hacemos Historia, donde se supone que está haciendo un llamado a la participación de las personas en el próximo plebiscito por septiembre, y algunos piensan que este spot o esta propaganda es un poquito tendenciosa en favor del apruebo. Y resulta que ahora Renovación Nacional sale con que van a ir a Contraloría porque esto no puede ser. A ver, yo totalmente de acuerdo. También me parece que está en todo su derecho Renovación Nacional de ir a Contraloría por un spot que eventualmente sea tendencioso. Pero lo que yo no entiendo es que a Renovación Nacional le parezca más grave el spot presuntamente tendencioso y no le parezca grave la conducta de la ministra Siches. O sea, entonces, de esa manera, la derecha, si no actúa unida, nunca va a lograr entonces hacer cosas. Yo estoy seguro que si la derecha se pusiera las pilas y acusaran en conjunto a la ministra Siches saldría volando. O sea, en otras palabras, yo creo que están los votos, o estarían los votos, para sacar a la ministra Siches del gobierno. Porque lo que está haciendo este gobierno realmente es un abandono de deberes. No es posible que una autoridad no sepa la cantidad de personas que han resultado no solamente heridas, sino que muertas por los ataques en la Araucanía. Estamos hablando de una persona que ha estado durante meses en la palestra pública, le hizo campaña al presidente Boric. Recordemos que Isquia Siches ocupó un lugar importantísimo en la campaña, especialmente en la segunda vuelta. Se le atribuye a ella haber sido un factor determinante en el triunfo de Gabriel Boric. Y que esa persona después, como ministra de Interior, sea incapaz de manejar la información, porque si no tenía información, si eso, hace unas semanas cuando hubo ese saqueo de un supermercado, donde fue en Quilicura, no me acuerdo bien,
No tenía idea. Los periodistas le preguntaron en La Moneda y no tenía idea. Nosotros lo habíamos visto la noche anterior en las noticias y al día siguiente en la mañana ella no tenía idea. Entonces, realmente creo que estamos también con una derecha blandengue, mediocre, que no se pone los pantalones, que no tiene amor propio. También es muy complicado entonces hacer que este gobierno haga la pega para la cual se eligió, porque queda lo mismo si el gobierno de derecha, de izquierda, de centro, es verde, ecologista, terraplanista o antivacuna. Hay unas normas que deben cumplirse. La protección, la seguridad, el derecho de las personas a circular por el país es una obligación del presidente de la República hacia abajo, independientemente de lo que piense este gobierno. Por lo tanto, no hacer las cosas que incluso las leyes establecen que se pueden hacer para atacar la violencia, eso para mí es un abandono de deberes y lo mismo sería acusar constitucionalmente a la ministra de Interior y de pasadita también a alguno de sus compañeritos, como por ejemplo el encargado de la seguridad pública, el señor Vergara, que realmente creo que de conocimientos de seguridad interior o seguridad pública sabe re poco. Es puro bla bla y, como dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces. Estamos con Gabriel Fernández, hoy día martes 31 de mayo de 2022, último día del mes de mayo, que se va, pero ya el año pasado muy rápido, transmitiendo este capítulo de Aún es Tiempo a través de las redes sociales de Aún es Tiempo, que son el YouTube, el Facebook y también la plataforma Twitch. Y en alianza con la radio Sensación FM. Conversamos un poquito de otro factor que también influye de alguna manera en la violencia y en la delincuencia, que tiene que ver con la economía y cómo entonces se le ha enredado también a este gobierno en la economía del país y está tomando decisiones que de alguna manera parece que no son exactamente las más adecuadas. Tú ya mencionaste algo recién, Gabriel, hay plata para comprar tierras para los mapuches, 35.000 millones de pesos, y sin embargo no hay plata para otras cosas. Ahora se acaba de anunciar esta inyección que se le quiere hacer al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, pero uno dice, a ver un momentito, primero que nada, esta es plata de todos los chilenos. Segundo, otros dicen también, pero a ver, si le meten plata al MEPCO, son todos beneficiados, los ricos, los menos ricos y los más pobres. ¿No será también necesario generar unas políticas más dirigidas a aquellos sectores que realmente lo necesitan y no que esto sea a destajo? Y por otra parte, cuando uno habla, por ejemplo, de eliminar la dependencia energética, yo ya lo comentaba con alguien, por ejemplo, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia provee de mucho gas a varios países europeos y obviamente Vladimir Putin ha utilizado esa herramienta para chantajear a los países europeos para que no se inmiscuyan, para que no se metan en la guerra que sostiene él con Ucrania. ¿Cuál ha sido la respuesta de Europa? Bueno, le está metiendo mucha plata, mucha inversión, por ejemplo, a turbinas eólicas y a paneles solares, de tal manera de, en 5 años, esa es la propuesta, disminuir la dependencia del gas ruso, de tal manera de no tener este problema geoestratégico gravísimo que hoy día tiene Europa, al pretender defender de alguna manera, o apoyar, más que defender a Ucrania, pero que también está con un poco las manos atadas por la importancia también que tiene Rusia y el gas ruso en la dependencia energética europea. Mientras tanto que en Chile, recién, y aquí lo tengo acá en mis notas, estos días recién Corfo firmó acuerdos para cofinanciar los primeros proyectos industriales de hidrógeno verde en Chile. Tras adjudicar propuestas que atraerán inversiones por $1.000 millones de dólares, se comenzarán a sellar convenios con iniciativas impulsadas por Gas Natural Licuado Quintero, CAP y Air Liquid. ¿Vamos por el camino correcto en materia energética, Gabriel? ¿Estamos haciendo lo que se necesita para tener los combustibles, la energía, para seguir avanzando, para no quedar parado, para luchar contra el frío y para inyectarle también al desarrollo, a la productividad? ¿O el gobierno está dando palos de ciego? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, en ese sentido yo creo que están un poquito al debe, por supuesto, porque volvemos al tema de las políticas públicas, que uno cuando llega a un gobierno con un programa de gobierno,
vienen todas esas materias incluidas, que son materias fundamentales para el desarrollo y crecimiento de un país, pero estamos viendo como algunas medidas, quizás a la pasadita, teniendo incluso a Mario Marcel, que es una persona que tiene mucha experiencia en el tema económico, por haber participado de los anteriores gobiernos de la concertación. Eh, Sin embargo, no vemos esa luz en el túnel, como podríamos decirlo, ya que estas medidas que se están analizando, es como que están tomando medidas, pero a la vez están analizando las medidas, si es que están cayendo bien, se están ajustando bien, eh, pero no hay una definición como en la que uno esperaría de alguna autoridad que tiene que ver con el tema energético. eh, Esto del tema de las energías limpias, que ya vienen hace un par de años abriéndose paso acá en nuestro país. Yo creo que ese es el futuro, digamos, que hay que fortalecerlo, porque cuando tú conversabas recién, Alejandro, me acordaba de esas plantas energéticas eh, fotovoltaicas que están en el norte de nuestro país, que es una planta, creo que es la más grande o la segunda más grande a nivel mundial. Y se está aprovechando un recurso energético que es el sol, y en la zona, digamos, zona norte, en donde hay esa probabilidad de abastecer una gran cantidad de hogares de nuestro país y algunas industrias también. Y yo creo que ese es el camino. Ahora, esto tiene mucho que ver con las inversiones, Alejandro, que, que puedan llegar desde el exterior o que se puedan suceder también de parte de los mismos empresarios acá en Chile. Pero esto no va a suceder eh, antes del 4 de septiembre, porque hoy día hay una tremenda incertidumbre de las personas que hacen inversión, de los empresarios, porque si eventualmente gana una opción u otra, aquí se puede dar que haya más fuga todavía de capitales, haya más fuga de inversiones, y todos esos años que hemos ganado en desarrollo los perdamos en un mediano plazo o en un largo plazo también. Entonces, eh, yo creo que, y me gustaría, te lo digo como chileno, me gustaría que estuvieran más alumbrados nuestras autoridades, los ministros, en este sentido, porque no podemos perder lo ya construido. ¿Ah? ¿Y por qué tengo temor? Porque aquí hay unos que defienden ese eslogan, destruir para construir. Entonces yo no sé qué podríamos construir después de destruir todo lo que hemos hecho y que nos ha costado tantos años, eh, malo o bueno, pero se ha construido igual, y eso hay que cuidarlo. Ese punto que estás mencionando es muy importante, yo lo voy a tomar, Gabriel, porque, amigos, nadie que diga que los 30 años que ocurrieron hace poco fueron perfectos, nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. Estamos diciendo sencillamente que se avanzó. Se avanzó. Hay gente que no recuerda, Gabriel, que en la década del 60 en Chile había desnutrición de los niños. Los niños se morían de hambre. O sea, tal vez las nuevas generaciones, los que hoy día tienen 30 años, 20 y tantos años, crecieron con la comida en la boca, crecieron con el Plan Nacional de Alimentación Infantil, que es esos 2 kilos de leche purita que le daban a las mamás y que hasta el día de hoy le dan a las mamás en todas partes. También le dan a los adultos mayores alimentos fortificados, algunos no se lo comen, lo andan regalando por ahí, me consta, he visto varios casos. Exacto. Esas son cosas que no existían, amigos, esas cosas no existían hace 50, 60 años. O sea, es increíble cómo la gente da por sentada las cosas, de que siempre ha existido. Estamos hablando de hace 40, 50 años, habían sectores de las ciudades, cuando no eran ciudades capitales, que no tenían luz. Habían ciudades enteras en Chile, pueblos, que no tenían agua potable ni alcantarillado.
O sea, o alumbrado público, en la vía pública. Entonces, decir que los últimos 30 años han sido lo peor de Chile, alguien decía que, no sé, una de las convencionales, creo que eso era Polixer, decía de que nosotros no conocíamos la democracia, la verdadera democracia. A ver, yo crecí en el gobierno militar y pude ver cómo este Chile cambió después de que se volvió a nuestra especial democracia que tenemos hoy día, porque sabemos que ha sido una democracia imperfecta, y cómo poco a poco se ha ido mejorando. Y es cosa de mirar las estadísticas y ver los niveles de pobreza, como poco a poco se ha ido mejorando. De que nos falta, claro que nos falta. Y nadie en su sano juicio va a defender las cosas mal hechas en muchas cuestiones que han ocurrido. Pero venir a decir de que todo ha estado mal y que por lo tanto tenemos que destruirlo todo para aprender a construir de nuevo, en realidad es una cuestión que afortunadamente, Gabriel, no sé tu percepción al respecto hoy día, creo que está cambiando. Y la encuesta Pulso Ciudadano lo dice. La gente hoy día no le está creyendo a este mamarracho de borrador de constitución que nos ofrecieron, porque este borrador no se está haciendo cargo de los verdaderos problemas. Yo quiero solamente poner un ejemplo. Se habla del sistema de salud. Yo creo que en Chile tenemos muy buenos médicos. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante en aumentar las instalaciones médicas, los hospitales públicos, por ejemplo. Que tenemos problemas para llenar los hospitales públicos, claro. Hay hospitales públicos gigantescos, como el de Rancagua, que se construyó hace ya varios años, y que todavía no se ocupa en su totalidad. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Está, por ejemplo, en la capacidad del país para generar más doctores. Porque tener doctores tampoco tú lo sacas del sombrero del mago de un día para otro. Al doctor hay que formarlo. Y un doctor de calidad no se forma en 2, 3 años. Se forma en 5, en 7, en 10 años. La carrera de medicina es una carrera muy exigente, por lo menos en Chile, me consta. ¿Ah? No todas las universidades dan medicina y las que lo dan son exigentes. ¿Cómo hacemos entonces para que haya más doctores? Bueno, políticas públicas, exenciones tributarias, becas especiales, facilidades. Hoy día que un doctor recién egresado consiga una especialidad, le cuesta un mundo. Eso se discutió, por ejemplo, en las campañas. Hubo un candidato acá en la región que no salió, pero que señor Dintrans, que es familiar de médico, y él lo decía. Él decía, oye, si el tema de las especialidades pasa por el colegio médico, ¿por qué el colegio médico no permite que haya más especialidades? ¿Por qué las becas de especialidad son entregadas, parece que a los amiguitos, a los compadrastros? Y luego tenemos el otro problema, que es el financiamiento, porque lo que es bueno suele ser caro. Y cuando yo me voy a atender a la clínica Las Condes, a la clínica alemana, a la Red Salud, a los grandes centros, entre paréntesis, son todos privados, y no digo yo que el sector público no hay buenos médicos y buenos centros de atención, pero tenemos que reconocer que hay muy buenos centros en el sector privado. ¿Cuál es mi problema? Habitualmente no es la negligencia, que también ocurre, sino que el problema es cómo pago la cuenta. Entonces el verdadero problema es cómo financiamos la salud. Y yo de eso no he escuchado nada, Gabriel. No escucho a los parlamentarios, a los convencionales, creando modelos inteligentes, económicamente viables, que permitan decir, mira, cualquier persona de este país que tenga que someterse a una enfermedad catastrófica, a una operación sobreviniente, producto de una enfermedad rara, producto de un accidente, producto de algo que es gravísimo y de lo cual depende su vida, va a poder elegir irse a un hospital público o un hospital privado con similares niveles de calidad de atención. Y fíjate que tenemos un sistema de seguros, un sistema de aprovisionamiento, un sistema, si ustedes quieren llamarle solidario, no sé si es la palabra correcta, porque creo que el concepto solidario también se manosea y se usa para justificar cosas incorrectas, que cualquier persona no quede endeudada, que las familias no queden endeudadas después de tener que someter a un familiar a una operación. Ese es el verdadero problema, es uno de los graves problemas que afecta a la ciudadanía. Y no he visto, Gabriel, ni una palabra, ni una letra en el borrador de la nueva Constitución que apunte hacia eso. Solo palabras vacías, palabras celestiales, podríamos llamar, verdaderas palabras de oasis, donde dicen salud digna, accesible para todos, pero ninguna palabra que te diga cómo es que eso va a ser una realidad. No sé si quieres decir algo al respecto antes de pasar a los siguientes temas que tenemos. Sí, cuando comentabas al principio, Alejandro,
recordaba yo lo que la ministra de Salud, la frase que se despachó ante unos funcionarios de la salud, en donde dice que es peligroso que la gente pueda decidir su sistema de salud. Encuentro terrible esa frase que me quedó grabada, porque yo soy parte también de la gente que se atiende o que pertenece a FONASA, pero tenemos la posibilidad de atendernos en una clínica comprando un bono de FONASA. Exacto. Y lo que dice la ministra es que nosotros no vamos a tener esa posibilidad, o que ella no quiere que nosotros tengamos esa alternativa, sino que nos sometamos todo al sistema público, el cual nosotros vemos que es deficiente, muy deficiente, a pesar del esfuerzo que vemos que le ponen muchos de los funcionarios que trabajan en urgencia o esos que atienden entregando los remedios. Pero eso es insuficiente porque aquí, primero que tú nombraste el hospital de Rancagua, el nuevo hospital de Rancagua, Alejandro, y recuerda que la corrupción ha tocado todas las puertas, todas nuestras instituciones. Ese hospital fue construido y se pagó 3 veces más de lo que del presupuesto original, y por temas de corrupción. Ahí eh, hubieron querellas, hubieron juicios a empresas, contratistas, empresas que armaban algo y después las dejaban mal, y las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay fuga de recursos, cuando hay corrupción, siempre las cosas no van a salir bien. Y me fijaba también en una discusión que hubo entre una eh, constituyente del Partido Republicano y el señor Stingo y otro constituyente del Partido Socialista, en donde ellos seguían la misma línea que hablaba la ministra, en donde ellos prácticamente el sistema público es una maravilla y el sistema privado prácticamente no vale nada. Pero, en esta misma conversación estaban con Mónica Rincón como moderadora, y ella y justamente pidió la palabra a la constituyente y le preguntó si ellos estaban en FONASA o en ISAPRE. Y resulta que los dos pasteles que estaban ahí están en ISAPRE. Sí, yo vi Y, el video. Está también en y varias la, redes y sociales. la, y la constituyente republicana está en FONASA, pues. Efectivamente. Yo también estoy en FONASA toda la vida, mi familia hemos estado en FONASA, y eso no nos ha impedido, por ejemplo, que cuando se requiere tal vez una atención más rápida o sencillamente uno estima que tiene mejor confianza respecto de ciertos centros médicos, uno va y solicita ser atendido en estos recintos de carácter privado, con el financiamiento o el cofinanciamiento que da el Fondo Nacional de Salud, a través del cual uno paga una parte y el sistema del cual uno cotiza todos los meses paga la otra parte. De eso yo no he escuchado realmente, Gabriel, mejores No. ideas para mejorar eso, porque claro, cuando uno tiene problemas menores, en general puede, con los ingresos que uno tiene, más el cofinanciamiento del FONASA, puede acceder a los sistemas médicos. Pero cuando se trata de cosas mayores, ahí hay un problema. Y para ese problema, yo no he escuchado, lamentablemente, soluciones de carácter técnico. Alguna vez yo he escuchado hablar de seguros adicionales, en fin, o algún fondo, entre comillas, solidario, pero que yo sepa, no se ha avanzado para nada en esas materias. Quiero preguntarte algo ahí, Alejandro, a propósito. ¿Tú has escuchado alguna propuesta interesante o alguna propuesta que a nosotros nos dé la garantía de tener un buen sistema de pensiones también? Tampoco, tampoco, tampoco. O ¿Y sea, a qué salió la gente a marchar claro, para el estallido social? ¿Para claro, la qué? gente salió por pensiones, entre otras cosas, indudablemente,
por mejor acceso a la salud, mejor educación, más viviendas, no sé si mejores viviendas, porque cada vez hay menos viviendas. Entonces, primero satisfagamos el problema de cantidad y después vemos el tema de la calidad, porque cada día las viviendas son más caras y no crecen en tamaño, en fin. Claro, y lamentablemente yo no veo ni en el actual texto constitucional, ni en los políticos que están en este momento en el Congreso, que estén trabajando y estén pensando en ese tipo de soluciones que son los verdaderos problemas que afectan a las personas. Hace un rato echaron algunos comentarios de gente de la Radio Sensación que están en sintonía con nosotros. Los voy a leer porque se me había olvidado hacerlo. A ver, alguien aquí nos dice, para recordar cómo piensan algunos constitucionalistas y lo democrático que son. No sé qué estamos diciendo que alguien hizo este comentario, pero ese era. Otro decía, entonces, ¿cómo autoridades deben responder de la misma forma? O sea, parece que estamos hablando del tema de la violencia, o sea, hereda una problemática que en los gobiernos anteriores nadie solucionó, siendo que hace más de 10 años ya se visualiza y ahora hay que salir con armas. Estamos hablando de la violencia, indudablemente. Es algo que se veía venir hace mucho tiempo, muchos lo estaban diciendo, pero siempre cuando se dice, oye, va a llegar el narcotráfico, van a llegar los secuestros, va a llegar esto, no, a Chile eso no va a pasar. Siempre la negación. No, que era alarmista. Bueno, ahora tenemos secuestros, tenemos sicariato, tenemos terrorismo, tenemos una serie de conductas. Es que están preocupados de otras cosas, Alejandro. Los políticos están preocupados hace años de otras cosas, de otras cosas que no tienen que ver con la calidad de vida de los chilenos. Están preocupados de otras cosas. Exactamente. Y eso va a dar incluso para un programa y medio o 2 programas para analizar en qué es lo que están o lo que estaban desde hace 30 años los políticos nuestros. Exactamente. Y alguien más finaliza diciendo, no se olviden que con la nueva Constitución nuestra bandera tiene menos valor que un trapo. Que eso es una forma de interpretar esta idea de la plurinacionalidad de la que se habla en la Constitución y que nos pone a los ciudadanos comunes y silvestres en una posición de desmedro, porque a pesar de que las personas con ascendencia indígena no superan el 15% de la población, y estoy seguro que muchos de ellos no están ni ahí con muchas de las cosas que se plantean en el texto constitucional, sin embargo, para esos sectores sí se aprobó una idea de especial atención, de especial preocupación, de que se le debe realzar y respetar sus tradiciones, sus opiniones, sus ideas, en desmedro de los demás. Porque cuando tú, lamentablemente, amigo o amiga, cuando usted pone en primer lugar a otros, necesariamente hay otros que están en segundo y en tercer lugar. Y yo creo que eso no apunta hacia lo que cualquier país querría en forma normal, y es que haya igualdad. Ahora, si una persona tiene algún problema, bueno, veamos cómo lo podemos ayudar, veamos cómo podemos, de alguna manera, remover esos obstáculos que generan una especie de desigualdad, pero no a costa de quitarle la posibilidad a otras personas. Estamos en los últimos minutos del programa, Gabriel, no sé si quieres hacer algún comentario para ir cerrando ya entonces esta ocasión en que hemos estado conversando contigo sobre la contingencia de esta semana, sobre los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano, que no son buenos para el gobierno, pero que son buenos para quienes pensamos que el camino que se ha estado tomando recientemente no era adecuado y que hay que corregirlo. Mira, decir que se está viendo que, como decían algunos de los constituyentes, los dirigentes de los constituyentes, que la gente está votando en la encuesta mayoritariamente rechazo por la falta de información. Bueno, la información ya se ha dado hace un par de semanas y vemos que el porcentaje de rechazo sigue siendo el mismo, incluso más, y también está topando de pasadita al gobierno de Boric en su popularidad, porque hay un alto nivel de rechazo a su gobierno. Entonces, yo lo que quiero, no sé, decirle a los constituyentes, que la gente se está dando cuenta que lo que hizo este grupo de 155 o 144, no me acuerdo bien, constituyentes, y que llamó más la atención. Estaba diciendo que era 154 porque Rojas Vade al final no participó. Claro,
Claro, bueno, y la gente al final se fijó en el comportamiento de las personas que estaban redactando la Carta Fundamental de nuestro país. Ese es un acento. Y el otro acento es que hoy definitivamente se muestra qué es lo que hicieron dentro de todo este tiempo que estuvieron los convencionales de no solamente sus viajes, de algunos viajes turísticos, algunas fiestas de baile y otras cosas más, en donde tampoco nuestros emblemas nacionales salieron ni con una banderita chilena, ni con un himno nacional, salvo la última vez cuando mucha gente opinó y por qué y no, dónde está el himno nacional, cuando era una ceremonia tan importante. Entonces, yo creo que hoy día la gente se está dando cuenta de que los partidos políticos de izquierda pusieron la carreta delante de los bueyes. Y espero que la gente que cometió el error de votar a prueba no cometa el error nuevamente y nos permita vivir en paz, o por lo menos tener alguna señal para poder seguir trabajando y la gente poder tener alguna esperanza de que su calidad de vida se va a mejorar en el mediano plazo. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que la gente ocupe la racionalidad, pero también quiero mandar un mensaje especialmente a la gente de centro derecha. Parte de esta crisis tiene que ver con la mala calidad de los políticos de centro derecha que tenemos. No puede ser, yo aquí lo voy a decir, las expresiones del señor Chalper esta semana. Se nos acaba el tiempo, así que lo voy a dejar planteado, nomás lo podemos conversar los próximos días. No puede ser que el señor Chalper, que cuenta con bastante simpatía de mucha gente, y también de mi parte, diga cosas como que la Constitución actual ya no da para más. Eso es desconocer la importancia de la actual Constitución. Eso es desconocer que la actual Constitución no fue hecha por 7 personas, como dice la propaganda que dio a conocer esta semana el gobierno de Boric. Es totalmente falso. Pasaron mucho más que 7 personas para llegar al texto que hoy día tenemos. No solamente cuando se creó la Constitución al principio, sino que todas las revisiones que se hicieron antes incluso de ser plebiscitada por el gobierno de Augusto Pinochet, y luego las más de 50 reformas, las más de 200 modificaciones que ha tenido, donde además han incorporado en buena medida todo lo que es los tratados internacionales actualmente vigentes en el país y que obligan al Estado de Chile a mejorar su estándar de acuerdo a el respeto y la promoción de distintos derechos. Algunos son derechos humanos, otros son derechos sociales, otros son los derechos de tercera generación, que se dice que son derechos colectivos. En fin, otro día podremos hablar más sobre las distintas generaciones de derechos humanos que han existido en la historia y que hoy día nuestra actual Constitución, la que está vigente, no este babarracho que se estaba proponiendo, atesoran y resguardan. Entonces, que el señor Chalper diga eso demuestra, discúlpeme, la ignorancia de un parlamentario que ha sido importante. Yo sé que Chalper ha sido importante en la derecha, también le han dado duro, le han pegado, pero justamente le pegan por este tipo de cosas que no corresponden. Entonces, yo también hago un llamado a la derecha a que se ponga a estudiar un poquito más, que lea derecho constitucional, que se lea los tratados internacionales, que se informen para que puedan entonces ofrecer alternativas. Si no, entonces tenemos que lo único es que traen un discurso, que dicen cosas, es la gente de izquierda, que son re buenos para armar eslóganes, que son re buenos para armar frases bien hiladas, que si no es sequía, es saqueo, que no fueron 30 pesos, sino 30 años, y todas esas cosas con lo cual, como dicen en el campo, le embolinan la perdiz a las personas, y la gente les termina creyendo. Porque yo sé que mucha gente votó a prueba porque se creyeron estos discursos, porque pensaron que el gobierno de Boric, por ejemplo, le iba a dar una alternativa. Y hoy día están viendo cómo todo eso fueron solamente cantos de sirena que no sirvieron para nada. Pero nunca es tarde, por lo menos todavía para Chile no es tarde para rearmar el camino. Así que los espero a ustedes, amigos, que nos sigan acompañando en el A Un Tiempo, en los programas que estamos haciendo todas las semanas con Gabriel Fernando, con Fernández, con José Ramón Lizana Godoy y con su servidor Alejandro Bujá, que una vez más he estado encantado de poder estar con ustedes en este programa de hoy. Seguimos entonces la semana y la próxima con más capítulos de la Un Tiempo. Nos vemos, Gabriel Fernández, la próxima ocasión. Chao, chao. Gracias. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos.
En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial.